Iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Me alegra mucho el poder compartir nuevamente en domingo. Ya pasó un ratito. Pensé que no me iba a volver a tocar en este año, pero aquí estamos. ¿Quién está listo para recibir lo que hoy tiene Dios para ustedes? Bueno, pues hoy estamos iniciando con una nueva serie. Esta serie se llama Hecho para esto. Y el tema de hoy se llama Hechos para conocer a Cristo. Está en tu bosquejo, si ya lo puedes ir abriendo, si lo quieres ir hojeando, qué es lo que tenemos ahí. Hoy vamos a estar leyendo algunos versículos que están en Efesios, pero antes de entrar a lo que es el texto base de lo que vamos a estar desmenuzando, hoy vamos a hablar primeramente sobre este texto que es Efesios 1:11. Viene en tu bosquejo, viene en las pantallas. Si traes tu Biblia y la quieres abrir, adelante. Entonces dice Efesios 1:11: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. La palabra predestinados, ¿ya la hemos escuchado anteriormente? Sí, no, tal vez no. ¿Qué significa predestinados? Significa determinar de antemano. O otro significado puede ser marcar un propósito antes del tiempo. Entonces, antes de comenzar, ¿qué tal si mejor oramos y le dejamos el lugar al Espíritu Santo? ¿Sí? Así que, Señor, te damos gracias primeramente porque estamos aquí reunidos. Te pido que la palabra que hoy va a ser compartida simplemente sea tu voz, Señor, sea lo que tú quieres compartir a la iglesia. Y ayúdanos a nosotros como iglesia a tener oídos abiertos y un corazón abierto, Señor, para tu palabra y tu presencia. Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar y en nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces, ya entrando en materia, ya en lo que es la prédica, ¿alguna vez te has preguntado para qué fui hecho? Tal vez te has preguntado el por qué estoy en el lugar en el que estoy. Tal vez te estás preguntando por qué estoy en el trabajo que tengo, o tal vez en algún momento te has preguntado por qué me tocó nacer en México y no en Londres. Yo sí me lo he preguntado, la verdad. Yo creo que las preguntas, quizás no la de México y Londres, pero lo otro tal vez sí son preguntas muy frecuentes, ¿no? Que nos hemos hecho en algún momento, que sobre todo pueden llegar en situaciones o en momentos de duda en nuestra vida espiritual. Y todos en algún momento siempre buscamos un propósito, ¿no? Un propósito ya sea en nuestro trabajo, propósito en un logro personal, en nuestras relaciones, o incluso buscamos un propósito en nuestro servicio a Dios. Pero la Biblia nos muestra algo mucho más profundo que esto. Nos dice que no fuimos hechos primero para hacer, sino que fuimos hechos primero para conocer a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Efesios es una carta donde Pablo nos recuerda quiénes somos en Cristo. Y antes de hablar de lo que debemos de hacer, él nos habla de lo que nosotros somos. Y en el capítulo 1, Pablo no pide nada, solamente describe las bendiciones espirituales, porque nuestra identidad en Cristo siempre precede a nuestras acciones. ¿Okay? Nuestra identidad en Cristo siempre va mucho antes de lo que nosotros podamos hacer. Entonces, en el primer punto, vamos a estar leyendo Efesios 1, que es del 3 al 6. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Y aquí va tu primer relleno. Nuestra identidad va antes que nuestras acciones. Nuestra identidad va antes que nuestras acciones. ¿Qué quiere decir? Que antes que tú ya existieras, Dios ya te había escogido. Antes de que tú hicieras algo bueno o que hicieras algo malo, Él ya te había amado. Tu identidad no depende de tu desempeño, de que cuántas ganas le estés echando a la vida, los logros que ya hiciste.
tus fallas que ya pasaste, tampoco tus circunstancias que estás viviendo en este momento, sino más bien depende de quién eres en Cristo. ¿Recordamos quiénes somos en Cristo? Somos hijos de Dios, somos amados, somos escogidos y somos santos. Entonces, en 2 de Timoteo 1:9 nos dice, Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios por su gran amor así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear al mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. Qué bonito, ¿no? Qué bonito este versículo porque nos dice que no hicimos nada para merecerlo, nada para merecer su amor, y aún así Dios ya nos había escogido. Y también tenemos otro versículo que no está en sus bosquejos, pero si lo quieren apuntar para leerlo después, es Romanos 8:15, y dice, recibisteis el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y bueno, quizás estás pensando, bueno, ya mucho versículo, ¿por qué tanto versículo? Bueno, te explico un poquito. Cuando olvidamos quiénes somos nosotros en Cristo, comenzamos a definirnos por lo que nosotros hacemos. A lo mejor comenzamos a definirnos de, bueno, es que yo soy por lo que produzco. Es que si no genero 50,000 al mes, pues simplemente no lo valgo o no estoy haciendo lo que debería de estar haciendo. Valgo por cuántos me siguen o me reconocen. Es que ya tengo 3,000 seguidores en Instagram, en TikTok ya llegué al 1,000,000, en Facebook tengo 5,000 amigos, ya me conocen los cristianos de 5 y 10 para allá, soy famoso, ya me conocen. Pero y a lo mejor también pensamos, Dios me ama más cuando sirvo o hago las cosas bien. Como el viernes, ¿no? Que fue el Festival de Otoño. Como ayudé en el Festival de Otoño, Dios me ama más. Ya me puso una piedrita, ¿no? En la corona, ya hice algo. Pero así no funciona, iglesia. Tenemos que recordar 2 cosas muy importantes. Que nosotros no servimos para ser amados. Si tú vas a servir en el café, si tú vas a servir en primeras impresiones, en producción, no lo estás haciendo para que Dios te ame, sino estás sirviendo porque tú ya eres amado. Y otro punto importante también, que nosotros no nos esforzamos para ser bendecidos. Le voy a echar más ganas para que Dios me bendiga más esta semana, o le voy a echar más ganas para que alguien de la iglesia me piche un café al final del servicio. No, sino que nosotros nos movemos y servimos porque ya somos bendecidos. Y a lo mejor alguien necesita recordar esto, que Dios te escogió antes de que tú hicieras algo para Él. Hay que recordarlo eso muy bien. Sigamos leyendo en Efesios, el versículo del 7 al 12, dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Versículo 10, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y aquí viene tu siguiente relleno. Nuestro estatus proviene de su sacrificio. Nuestro estatus proviene de su sacrificio. Entonces Pablo pasa de la elección al rescate. Nos dice que fuimos adoptados por amor, pero también que fuimos redimidos por sacrificio. Nuestra nueva identidad tiene un precio y ese precio ya fue pagado. ¿Cuál fue el precio que se pagó? ¿Cómo se pagó? Por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y hablando un poquito sobre esto de la predestinación, creo que a veces se logra malinterpretar un poco, como la gente a veces puede pensar, bueno, como si Dios ya escogiera quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo, como si Dios dijera, bueno, todos los de Tijuana van a ser salvos y los de Tecate no, sin ofender a nadie que venga de Tecate. Sino que el enfoque es bíblico y totalmente diferente. Se refiere a que Dios predestinó un plan. Hay un plan que ya está hecho, pero Dios, recordemos que es un caballero y Él no nos fuerza a tomar las decisiones individuales. El plan está ahí, el camino a Dios está ahí.
pero nosotros tomamos las decisiones. Si leemos en Romanos 8:29, de hecho lo dice muy bien: a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y aquí se ve que la predestinación no es sobre la persona que cree, sino para qué fuimos llamados, que fuimos llamados a ser como Cristo. En Colosenses 1:13-14 dice: Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y en Primera de Pedro nos habla un poquito también sobre esto. Si lo quieren apuntar para leerlo después, es Primera de Pedro 1, los versículos 18 y 19, nos dice que nosotros fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Y dando un poco de contexto, en la época de Pablo, la palabra redención se usa para hablar de liberar a un esclavo pagando un precio. Salud. Así que Pablo dice: Cristo pagó el precio por tu libertad. Ya no eres esclavo del pecado ni de la culpa. Tú ya no eres esclavo tampoco de la opinión de los demás. Es como el canto, ¿no? Que dice: ya no soy un esclavo del temor. Y a veces decimos: bueno, sí, soy cristiano, pero yo a veces me sigo sintiendo indigno. No levantes tu mano, pero ¿cuántos no nos hemos sentido así? Que vengo a la iglesia y a veces siento que no soy digno de venir a sus pies, ¿no? Y hay que aclarar que sí, sin Cristo en nuestra vida, sí somos indignos. Pero Él nos dio un nuevo estatus. Somos de lo escogido y de lo apartado para Él. Tú ya no eres culpable ante Dios, sino que ahora eres justificado. Ya no eres esclavo, sino que ahora eres libre. Ya no eres un invitado, un extranjero extraño, sino que ahora eres hijo de Dios. En otro punto, vamos a leer los últimos 2 versículos, que son el 13 y el 14. En Él también vosotros, cuando oísteis el mensaje de la verdad, el evangelio que os trajo la salvación y lo creísteis, fuisteis marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Y Pablo ahora habla del cómo se aplica todo esto a nosotros y nos dice que es por medio de la fe y del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tu siguiente relleno es: lo recibimos porque en Él hemos creído. Lo recibimos porque en Él hemos creído. Entonces, aquí es como 3 pasos, por así decirlo. Que lo primero es: primero, oímos el evangelio. Segundo, creímos en Él. Y tercero, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y ese sello en la antigüedad representaba propiedad, protección y había autenticidad. Así que cuando nosotros creemos en Cristo, el Espíritu Santo, te marca como suyo. Esa marca no se borra aunque cometamos errores. Y esa marca tampoco se borra aunque a veces dudemos o aunque nuestra fe a veces se debilite. Si leemos en Romanos 8:16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y en Filipenses 1:6 dice: el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que todo lo que Dios hizo en ti lo asegura su Espíritu. No se trata de creer solamente una vez, sino que se trata de seguir creyendo, permanecer día a día en lo que creemos. Y cuando pienso un poco en cómo Dios actúa, incluso cuando nosotros no lo sentimos o estamos débiles a veces en nuestra fe, recuerdo un suceso que me sucedió hace unos años. Por allá del 2018 yo me metí a una asociación civil llamada Soñar Despierto y nosotros nos vestíamos como payasitos, nos poníamos una nariz y nos pintábamos. Y producción, adelante con las imágenes, perdón. Ahí mi pasado oscuro. No, la verdad fue una de las mejores épocas que he tenido en mi vida.
Y en una ocasión que nosotros nos vestíamos, pues íbamos a hospitales también a dar como alegría, ¿no? A los niños, a los papás también, aún en medio de sus circunstancias. Y recuerdo que en esta visita yo no quería ir, yo me sentía mal emocionalmente, sentía que qué hipócrita, ¿no? Voy a ir a dar alegría cuando yo no la tengo. Entonces dije, no voy a ir. Al final me convencieron, llego y fuimos a la clínica 1 y ahí estábamos entrando, brincando, sonriendo, siendo felices, haciendo lo que teníamos que hacer. Entonces entramos primero como al área de los niños, todos entraban y brincaban y las canciones y yo nada más así. Y mis amigos iban y estaban con los niños y brincaban y yo me sentía mal, era como, o sea, entiendo que ellos están pasando por una situación mucho peor que yo, pero ahorita me importo yo, ahorita yo me siento mal, ahorita yo no estoy para hacer esto. Entonces cambié mi estrategia y no me fui con los niños, sino que comencé a irme ahora con los papás. Dije, pues es más fácil, nada más llego con un adulto, con él no tengo que estar brincando, ni jugando, ni haciendo nada. Entonces me iba con los papás y ya platicaba con ellos y dejaba que todo el demás equipo, ellos se fueran a jugar con los niños. Entonces a eso me resultó por un ratito. Entonces entramos a maternidad y todos de que, sí, los bebés. Y yo, no. Entonces miro que hay una viejita sentada enfrente de una cuna. Y digo, bueno, me voy a ir con ella, voy a platicar con ella. Entonces me acerqué y comencé a platicar con esta señora. Ella era la abuelita del bebé. El bebé tenía 4 meses. El bebé estaba dormido cuando yo llegué. Y el niño se llamaba Iker. Entonces la abuelita me comenta que él estuvo ahí porque se le agrandó el corazón. Y entonces estaba lleno de tubitos y muchas cosas. Y en eso se me acerca otro amigo y ya los dos comenzamos a hablar con la señora. Y nada más miraba que el bebé se movía y yo, ay, hay que hablar más despacito, no hay que despertar al bebé. Entonces seguíamos hablando y la señora me enseñaba fotos de que, mira, este era mi bebé hace un mes y así, y yo preguntándole, ¿y a quién se parece? ¿A la mamá o al papá? No, pues tiene los dos, tiene la naricita. Y miraba que el niño se movía y yo, ay, lo vamos a despertar. Seguí hablando con la señora y llegó un punto en el que el bebé se despierta, abre los ojos y yo, híjole, ya lo despertamos. Entonces se acerca la señora y dice, ¿qué hicieron? Y mi amigo y yo como, nada, o sea, ni siquiera tocamos la cuna, nada. Y me dijo, ¿no te conté que mi bebé llevaba un mes en coma? Y yo así como, ok. O sea, no supe, o sea, no supe cómo reaccionar. Me dio mucha alegría, me dio tristeza, estaba en shock y yo, ok. Entonces ella fue como ya despertó. Entonces se acerca a la enfermera y dice, ya despertó. Y dice, ya. Y le dice, ¿lo quiere cargar? Sí. Entonces la enfermera lo agarra y pues nosotros le ayudamos a pasarlo con pues los tubitos y todo. Y el bebé solamente la miraba. Y yo todavía tratando de procesar como que, wow, o sea, pude presenciar esto, ¿no? Entonces, ese día estuve pensaba muchísimas cosas y no sé si en ese momento Dios me usó de alguna manera, pero agradecí el haber presenciado ese momento. Y ese día entendí algo, que Dios no necesita que estemos perfectos para cumplir su propósito. No necesita que nos sintamos con fuerzas o alegres o que todo esté resuelto para poder ser usados por Dios. Y solamente entendí tiempo después que Él había planeado ese encuentro antes de que yo decidiera ir o no. Y también entendí que fui hecha para conocer a Cristo aún en mi debilidad. Porque cuando yo no podía dar nada, yo no podía dar felicidad, yo no podía dar lo que los niños esperaban en ese momento, aún así Dios seguía obrando. Y qué bonito, porque así es la gracia de Dios. No se basa en lo que sentimos, no se basa en lo que estamos viviendo en ese momento, sino se basa en quién es Él, en quién es Dios. No depende de que si nosotros estamos bien, sino de que Dios sigue siendo fiel. Y eso es exactamente de lo que Pablo nos dice en Efesios, en el capítulo 1. Fuimos predestinados conforme al plan de aquel que hace todas las cosas según su voluntad.
Y aun cuando tú te puedes sentir que no eres suficiente, solamente puedo decir que Dios ya está obrando. Porque fuiste hecho no solamente para ser, sino para conocerlo, para conocer a Cristo. Y en tus últimos rellenos dice, tu fe activa tu identidad. Sin fe, pues es imposible agradar a Dios y poder seguir adelante. El Espíritu la afirma y Cristo la sostiene. Fuimos hechos para conocer a Cristo, no solamente para hacer las cosas para Él. Cuando conocemos a Cristo, lo que hacemos comienza a cobrar sentido. Aún sea simplemente dar la bienvenida en la puerta, poner los nombres, pero todo comienza a tener un sentido en nuestras vidas. Y cuando lo amamos, todo lo demás se ordena. En Efesios 1 nos damos cuenta de algo poderoso también, que nuestra historia con Dios comenzó mucho antes de que nosotros lo conociéramos. Que Él nos escogió y nos amó. Que Él nos perdonó y nos marcó con su Espíritu. Todo lo que somos, que dijimos que éramos, somos herederos, somos hijos, redimidos, escogidos. Todo esto es resultado de su bondad. Y a veces tratamos de definirnos por lo que hacemos, por lo que otros piensan, o a lo mejor nos tratamos de definir por lo que nos falta. Es que no tengo talentos. Es que yo no soy popular entre la gente, ¿cómo le voy a hablar a los demás de Dios? Es que yo no tengo los recursos, si no ya haría un evento grande. Es que esto y es que lo otro. Pero Efesios nos recuerda que nuestra verdadera identidad está en lo que Él ya hizo por nosotros. Y cuando lo pensamos, simplemente no podemos hacer algo más que reconocer su fidelidad. Reconocemos el amor constante que Dios ha tenido con nosotros en nuestras vidas y su bondad a lo largo de nuestra vida. Iglesia, te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies. Estamos de acuerdo que la bondad de Dios ha sido infinita en nuestras vidas. Todos hemos recibido milagros, bendiciones, gracia. Hemos recibido gracia de parte de Dios, día con día. Gracias a Dios, gracias a Cristo que tenemos identidad, perdón y propósito. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Hoy te hablaba que a lo mejor alguien necesitaba recordar que eres escogido, que fuiste apartado de parte de Dios. No es casualidad que hoy estemos aquí. No es casualidad que, hoy decidí venir a la iglesia. Lo decidí. Dios ya lo tenía planeado. Si hoy tú quieres hacer un nuevo compromiso con Dios, si hoy tú quieres reafirmar tu identidad con Dios, levanta tu mano. Gracias a Dios por estos momentos en los que podemos tener redención. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí una vez más, porque podemos entender que nosotros somos justificados y somos libres en tu presencia y solo contigo. Entendemos que lejos de ti nosotros no somos nada. Entendemos que es por ti, Señor, por tu gracia. Gracias porque nos has perdonado, Señor. Gracias porque somos nuevas criaturas en ti. Gracias por tenernos en tu plan diseñado, Señor. Solamente ayúdanos a tomar las decisiones correctas. Ayúdanos a siempre seguir tu guía, a seguir tu voz, Señor. Si hoy alguien no se siente listo, Señor, para servir, para escuchar tu voz, quizás hoy nos sentimos indignos de estar aquí ante tu presencia. Remueve todos esos pensamientos que no vengan de parte de ti, Señor. Los echamos fuera de nuestra vida. Y queremos que tu espíritu y tu voz nos inunde a cada uno de nosotros. Gracias por tu bondad, Señor. Sigue abriendo cielos y puertas, Señor, de bendición en nuestras vidas, pero sobre todo de misión y propósito, para poder cumplir el propósito que tú tienes en nuestras vidas.
a que nuestra fe no se decaiga, Señor, no se debilite. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que haces y por lo que seguirás haciendo. En tus manos nos ponemos, Señor.